Hola mis amigos, bienvenidos a su podcast Políticamente Incorrectos por la 96.1, la Suprema Estación, la mejor de Cuenca. Y es que hoy vamos a estar hablando de un tema completamente importante. La semana pasada, cuando conversábamos con el experto Henry Llanes sobre la concesión del campo Sacha, decíamos que hay mucha tela que cortar al respecto de las concesiones petroleras que ha tenido nuestro país. Y es por eso que el día de hoy quiero hacer un breve recorrido y un breve análisis de lo que ha sido la utilización de nuestro mayor recurso natural, el petróleo, que hasta el momento no ha servido para sacarnos del subdesarrollo. Y es que, en primer lugar, se cayó la concesión o se cayó la firma del contrato de concesión del campo petrolero Sacha. Y es por culpa del contratista, supuestamente, ya que este consorcio, que nunca se constituyó además como consorcio para poder realizar la oferta, no entregó los 1.500 millones de dólares que debía entregar hasta el 11 de marzo a las 9 de la noche, de acuerdo a la carta que expuso nuestro presidente Daniel Noboa. Y lo que mal comienza, mal termina. Recordemos ustedes todo el escándalo de corrupción que venía detrás de este caso en cuanto a cómo estaba constituido y conformado el consorcio, que además, como les decía hace unos momentos, nunca se hizo la promesa de conformación del consorcio. Hasta el día 10 de marzo no hubieron los datos de esta conformación del consorcio. Aquí vale la pena detenernos un momento para analizar cuánto valió la presión mediática, es decir, ponerle una linterna, ponerle luz sobre la información y poder nosotros, los ecuatorianos, reclamar lo que están haciendo con nuestros recursos. Pero bueno, esto se puede hacer cuando estamos frente a un gobierno que de alguna manera no reprime, que de alguna manera nos da la libertad de expresión y que nos permite ponernos detrás de un micrófono y cuestionar al poder. Decir, esto están haciendo mal y no vamos a permitir que se haga. Pedir explicaciones a los ministros de cómo así se está dando la concesión petrolera. Pero esto no sucedió hace más o menos 15 años. Y es que data de mucho tiempo atrás y podemos revisar, yo les invito a que ustedes lean Ecuador Made in China de Fernando Villavicencio Valencia. Ahí comienza narrando cómo el Estado desvalija al propio Estado y hace la narrativa de cómo se dio la concesión petrolera, que ahí sí no se pudo evitar. Fue una preventa petrolera. Los revolucionarios contrataron dólares chinos con el 7.25 de interés, se cobra el 1% de comisión, que aquí en este país está prohibido. En este país no está permitido el lobismo. Entiendo que en otros países sí está permitido, pero aquí no. Se hipotecó el petróleo por más de 20 años. Los descuentos que se les dio en el precio del petróleo son generosos y los premios son consagrados por el dedo presidencial. Eso narra en la primera parte de este libro y nos explica cómo fue dados estos contratos, estas concesiones. Exactamente lo mismo que iba a pasar con el campo Sacha pasó ya hace más o menos 15 años. Y esto dejó a nuestro país hipotecado. Es decir, los recursos no renovables de nuestro país, el mayor recurso, el recurso petrolero, fue hipotecado. Prevendimos el petróleo, pero por lo que nos dieron como dinero de la preventa, pagamos el 7.25 de interés, nos cobraron el 1% de comisión y luego les dieron un precio de gallina con mal nuestro petróleo. Esto fue lo que comenzó pasando hace más o menos 15 años. Y luego de esto, Fernando Villavicencio hacía un análisis de cuánto fue la suma total en la cual se perjudicó nuestro país. Y para mí esto también es muy importante que podamos conocer. Y yo les decía la semana pasada en el podcast, ¿por qué debemos reclamar los contratos que se hacen con nuestros recursos? Porque esos recursos son de usted, son de mí y es de todos los ecuatorianos. Estos recursos petroleros deberían ser los que nos permitan salir del subdesarrollo. Estos recursos petroleros deberían ir destinados para la inversión, para un verdadero cambio de matriz productiva de este país, porque este país ha sido un país extractivista durante muchísimos años en su historia y esto nos ha permitido de alguna manera mantenernos sin que haya una pobreza extrema o con unos índices considerables que nos han permitido llevar una vida
de más o menos calidad. Sin embargo, el momento en el que se acaban estos recursos no renovables, ese momento, si es que nosotros no hemos desarrollado otra fuente de ingreso, simplemente estamos destinados al fracaso. Estamos destinados a que en este país, que ahorita no hay seguridad ciudadana, no hay seguridad jurídica, no tenemos una estabilidad política, económica, en este momento no podemos atraer grandes inversiones porque además no hemos desarrollado, como yo les decía, quizá la agricultura, la ganadería, quizá el turismo o la educación como uno de los ingresos que podrían darse a cambio de esta explotación y de este extractivismo con el cual nos hemos venido manteniendo en los últimos años que hemos estado como república. Bueno, dicho esto y entendiendo, porque eso es lo importante, que podamos entender la importancia que tiene el buen uso de estos recursos que son suyos y míos, que no es del presidente, ni de los ministros de turno, ni de la gente de Petroecuador. Son nuestros recursos y debemos velar por el buen uso de eso. Es como cuando nosotros tenemos los recursos en la casa. No queremos que los despilfarren, no queremos que se nos mal inviertan y que mañana no tengamos con qué comer. Si cobramos el primer día del mes, no queremos llegar al 5, al 10, al 15 del mes y no tener con qué comprar la comida, con qué movilizarnos, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, tenemos que velar por el buen uso de estos recursos que son de todos los ecuatorianos. Ahora les voy a traer algunas frases del libro El feriado petrolero también de Fernando Villavicencio. Les voy a leer algunas partecitas para que podamos hacer un análisis. Al evaluar 10 años del gobierno de Rafael Correa, podemos afirmar sin ninguna duda que la política petrolera implementada por este régimen ha destrozado la industria hidrocarburífera nacional. Desde el año 2015, el negocio petrolero genera pérdidas al Estado. Aunque suene a herejía, la cruda realidad es que gracias al correísmo en estos momentos, esta edición fue en el 2017, son los impuestos pagados por todos los ecuatorianos los que cubren los gastos operativos y las inversiones de Petroecuador y Petroamazonas. Esto luego de tener los precios más altos de la historia petrolera, superiores a $100 del barril y con un presupuesto de más de 40.000 millones. Las empresas públicas Petroecuador y Petroamazonas quedaron quebradas. Hoy, a lo mejor lo más apropiado sería apagar las torres y las refinerías, suspender estaciones de bombeo, los oleoductos, los poliductos, importar combustibles para el mercado y apagar la luz de la última oficina desde el Cononaco a Balao. De esta forma, decía Fernando Villavicencio, o hacía, mejor dicho, una evaluación de lo que había pasado con nuestros recursos luego de los primeros 10 años, y esto, como digo, fue al 2017. Es que las empresas quedaron quebradas. ¿Por qué? Por la forma en la cual se hipotecó nuestros petróleos. Recordemos que hubo una refinería que no se terminó, que realmente lo que hay es un terreno aplanado. Si es que nosotros deberíamos en este momento estar exportando algo, no debería ser materia prima, deberíamos estar exportando los combustibles, pero lamentablemente este negocio era tan fuerte y tan llamativo para todas las personas que están en el medio que jamás permitieron que se haga lo mejor en pro de la mayoría de los ecuatorianos, sino solamente velaron por sus propios intereses. También quiero traer a colación esto a propósito de lo que ya está ahorita sentenciado en Estados Unidos, lo que él hablaba de Nielsen Arias, el intocable de Petroecuador. Decía con seguridad Nielsen Arias, no conoce el color del petróleo, pero su huella consta en los mayores y controversiales contratos de compra-venta del petróleo, ventas anticipadas, líneas de crédito e importación de los derivados. Este señor, Nielsen Arias, ha manejado una cifra de 99.000 millones de dólares en contratos de venta de petróleo e importación de derivados. Y es que ya no es una suposición el tema de la corrupción en Petroecuador, porque Nielsen Arias ya lo confesó. Y como dicen los expertos, los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Y es así que todo esto, o muchísimo
de esto que ya anticipó Fernando Villavicencio en el 2017 fue confirmado por la justicia estadounidense. Y qué pena que no haya sido por nuestra justicia, qué pena que el señor Nielsen Arias haya tenido que ser enjuiciado allá por lavado de activos, haya tenido que hacer una devolución de dinero al Estado, a Estados Unidos, al país de Estados Unidos, y no a nuestro Estado. Realmente es una pena que los ecuatorianos no podamos confiar en este momento en la justicia. Y lo que decía Fernando, que el último apague la luz. Siempre tenía él esta frase y yo pienso que hoy debemos mirar más allá y hoy deberíamos replantearnos como ecuatorianos y hacer esta presión que hicimos, esta presión mediática, esta presión de destapar la corrupción y poner un freno a las autoridades cuando no están haciendo las cosas bien, porque ellos no son los mandantes. Lamentablemente, el presidente Noboa en su carta muy emotiva, quizá por eso se le fue, ¿no? Pero no son los mandantes. Los mandantes somos nosotros. Ellos son los mandatarios. Ellos son los que deben hacer lo que nosotros pedimos que se haga. Es decir, que se vele por los intereses de todo un pueblo y no por un grupo económico, por un grupo familiar o por los mismos de siempre. Y es que este negocio petrolero no solamente se trata de la compra, la venta del petróleo. Las cifras que se mueven, por ejemplo, con el transporte del petróleo son altísimas. Y aquí la flota petrolera ecuatoriana, Flopec, también salió salpicada por corrupción, con grandes montos, porque les cuento un poquito esta historia porque es increíble, o sea, parece sacado de algo de ciencia ficción. Vendieron nuestro petróleo a China o prevendieron nuestro petróleo a China. China nos dio un dinero anticipado, nosotros pagamos intereses por ese dinero anticipado. 15 años estaba hipotecado nuestro país a China a cambio de la preventa del petróleo. Le dimos a unos precios, como les decía, a un inicio de gallina con mal, y luego de eso nosotros en algunos contratos éramos los encargados del transporte del petróleo. Pero aquí viene la novedad. No transportábamos el petróleo a China, sino transportábamos aquí a países de Sudamérica, que eran nuestros potenciales clientes y quienes nos ayudaban a comprar las ventas de spot. Es decir, cuando un yacimiento produce más petróleo del que está previsto, entonces hay este excedente y este excedente nosotros como Ecuador podíamos sacarlo al mercado y subastarlo. ¿A quién da el mayor precio? Y nosotros entregábamos ese petróleo en Perú, al sur, en toda Sudamérica. Sí, pero lamentablemente cuando ellos nos compran el petróleo, nos hacían entregar a quienes nos compraban la venta spot. Entonces, de esta manera se feriaron realmente nuestros recursos petroleros. Y esto yo quiero traerlo a colación hoy a propósito del campo Sacha, porque no es la primera vez que nos hacen esto. Nuestros recursos han sido mal utilizados desde el inicio de los tiempos y por eso es que no han podido ser utilizados en inversión que nos permitan sacarnos del subdesarrollo, sino todo el tiempo ha ido la mayor parte a la corrupción, la mayor parte a manos de grupos económicos y lo que sobra para pagar el gasto corriente de este país, de este Ecuador amazónico, como decía Roldós. Realmente es una pena lo que ha pasado con nuestros recursos, pero también que nos sirva conocer esta historia para que podamos nosotros empoderarnos del uso de los recursos. Porque ahora, luego del petróleo, se viene la minería y los contratos de minería que tienen un impacto ambiental todavía mucho más alto, porque donde hay oro, hay agua y lamentablemente la minería contamina las fuentes hídricas y disminuye su calidad y su cantidad y nos pone en riesgo la vida de muchos ecuatorianos. Es momento de que esto nos haga pensar, si es que el petróleo no nos sacó del subdesarrollo, ¿será que el oro, con esta forma de negociar que tienen nuestros políticos, nos va a sacar del subdesarrollo? ¿Será que si explotamos el oro, la plata, el cobre, que siempre vienen juntos en la mina, y las seguimos vendiendo con regalías del 1, del 2, del 3%, que además son las más bajas de toda la región, nos va a servir cuando tenemos exploraciones en donde el gramo por tonelada que nos da es mucho más bajo que el gramo por tonelada que se ha venido obteniendo de forma artesanal, no se diga de la forma
cómo ellos están explotando nuestros páramos. Entonces es un llamado de atención a que realmente los ecuatorianos debemos buscar otra forma de producir y deberíamos ser más atractivos, como digo, en la agricultura, por ejemplo. La costa, la sierra y la Amazonía tiene productos únicos, tiene una tierra completamente fértil, pero no ha sido atendida lo suficiente para poder cambiar esa matriz del extractivismo hacia la producción y poder tener productos terminados. ¿Por qué seguimos vendiendo la leche que sale de la vaca y no vendemos quesos ahumados, por ejemplo? ¿Por qué no vamos al producto final refinado que se consume y que se paga carísimo en Europa y Estados Unidos? ¿Por qué debemos conformarnos con ser los productores de la materia prima? ¿Hasta cuándo realmente deberíamos conformarnos con solo eso, con tan poquito? Pienso que esa es la reflexión de fondo que deberíamos tener el día de hoy y que usted debería ponerse a pensar cómo estoy aportando a que este país realmente pueda salir adelante. Esto ha sido Políticamente Incorrectos y el tema de hoy muy interesante, el tema de los recursos petroleros. Les invito a leer tanto El Feriado Petrolero como Ecuador Made in China, porque dato mata relato. Chao, chao.